Con la alegría que Dios nos concede un nuevo día, vamos a iniciar la quinta lección del taller de formación de líderes. Vamos a ver ya la sabiduría de Dios en relación a la acción de la iglesia en los apóstoles, cómo lo hicieron ellos, para que también nosotros tengamos idea de lo que Dios nos enseña y cómo tenemos que hacerlo. Invoquemos pues la voluntad de Dios para que nos conceda a nosotros también buena voluntad y que por la fuerza de su Espíritu podamos conocer y poner en práctica esta enseñanza. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Hagamos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos quite los obstáculos que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, nos dé su luz, su gracia y su paz, para que, conociendo su verdad, su evangelio, su palabra, podamos transformar nuestra vida poniéndola en práctica. Que así sea para nosotros y que podamos nosotros caminar en esa presencia de Dios. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Estamos en el segundo punto, la sabiduría de Cristo. Ya vimos la luz de Dios para que todo pastor, todo líder tenga la luz de Dios. Pero ahora estamos en el segundo punto, la sabiduría de Cristo. ¿Cómo lo hicieron los apóstoles? De tal manera que vamos a ver inciso A, formando comunidades cristianas, es decir, relaciones de compromiso. Inciso B, relaciones en la verdad y la luz. Tema B, integrando una comunidad de líderes, formando y capacitando a sus sucesores. En esta sabiduría de Cristo realmente es muy interesante este tema, porque los apóstoles lo hicieron primero con la sabiduría de Cristo. Ahora esa sabiduría de Cristo aplicada en la iglesia por las columnas de Cristo, los apóstoles, ellos formaron comunidades, buscando relaciones de compromiso, relaciones en la verdad y la luz, integrando una comunidad de líderes, formando y capacitando a sus sucesores. Como ha sucedido en la iglesia, formando profetas y formando mártires y testigos. Los apóstoles, con la sabiduría de Cristo, siguieron tres caminos para continuar el plan de la salvación. Primero, formando comunidades cristianas. La sabiduría de los apóstoles para instaurar el reino de Dios fue establecer comunidades cristianas que como fermento en la masa fueron luz del mundo y sal de la tierra. Por eso, donde quiera que ellos predicaban, dejaban cimentada y organizada una comunidad de discípulos. Cristo había venido a traer una nueva vida, la vida del amor. Pero el amor no se podía experimentar si no era en compañía de otras personas, es decir, en una comunidad fraterna, como actualmente todavía la iglesia lo pide y está tratando de formar también esas comunidades siguiendo esa sabiduría. Pero una verdadera comunidad en Cristo invita a los demás a que vengan y vean cómo es posible vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Esto es lo interesante de una pequeña comunidad. Invitar a los demás a que vengan y vean cómo es posible vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Solo este tipo de comunidades convence a los incrédulos y a quienes están cansados de oír promesas evangélicas. Estas comunidades demuestran que es posible experimentar la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu. Podríamos reafirmar, estas pequeñas comunidades deben demostrar que es posible experimentar la justicia,
la paz y el gozo en el Espíritu. El mundo ya no cree en los actuales predicadores que nos han orillado a ya no confiar en promesas, sino en sustento real. Si ellos no demuestran con hechos la verdad de lo que anuncian, no se trata de pronunciar bellos discursos, al contrario. Dice en el libro de los Hechos Apóstoles, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Debe ser nuestra aplicación actual. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cristo vino a traer un nuevo tipo de valores en las relaciones entre los hombres. En la comunidad cristiana se vive el sermón de la montaña. Generalmente se ha creído que una comunidad cristiana es como una estructura y se olvida lo más importante, que es un estilo de vida como la de una familia de Dios. Vuelvo a repetir entonces, no es la comunidad cristiana parte o forma de una estructura para que así se entienda que no es solamente el plan o la organización. Lo más importante es que en la pequeña comunidad se tenga un estilo de vida como de una familia de Dios, con relaciones de compromiso. En el mundo de las relaciones personales y sociales casi siempre son por conveniencia. Somos amigos y ayudamos a otros por lo que ellos nos pueden dar, porque es rico o poderoso, etc. Nos interesa lo que el otro posee y lo que yo puedo obtener del otro. Sin embargo, Dios capacita por su Espíritu a comprometernos a amar a nuestros semejantes en las buenas y en las malas, en la prosperidad y en la enfermedad, siempre como hermanos, sin fijarnos en lo material. De manera que podemos decir que yo estoy y me comprometo contigo porque antes Cristo hizo lo mismo conmigo. Esto es importante. Y lo cumplió hasta el punto de entregarse por mí en su cruz. Yo te amo porque el Señor, mi Señor, me ama. Y me ha manifestado su amor y por eso yo me intereso por ti. Por eso yo te amo a ti y por eso yo busco en ti el mismo amor que Cristo tiene para mí. Se pasa del mí al tú y luego al nuestro. Ya no se trata de mi tiempo, mi paz, mi dinero, mi descanso, mi felicidad, sino nuestro tiempo, nuestra capacidad. El Señor nos está llamando a que pasemos de individualismos egoístas a compartir todo lo que hemos recibido de Él. Hasta la santidad y la felicidad son un asunto comunitario. B. Que existan relaciones en la verdad y en la luz. Son contrarias al egoísmo, puesto que éste ha inventado relaciones basadas en la mentira y en el engaño. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32 nos enseña: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Toda esclavitud muestra la ausencia de verdad, porque en el esclavo no puede existir la verdad. Mentir para sobrevivir y se vive engañando y seduciendo para convencer. Esa es la esclavitud. Se predica cómo llegar a ser el número uno, para ser servido y también para dominar a los demás. Ese no es el camino del Señor. El Señor nos invita a manifestarnos como somos, sin máscaras, sin mentiras, sin maquillaje, porque Él ama la verdad en lo íntimo del ser y así nos debemos mostrar nosotros, para que nos amen de la misma manera como somos y amar a los demás como son. El Salmo 51, número 8 nos dice: puesto que amas la verdad, es lo mismo, instrúyeme en el secreto de la sabiduría, instrúyeme en la verdad, hazme aceptar la verdad y acoger al otro en la verdad. El Señor nos motiva a vivir nuevas relaciones basadas en la verdad, lo cual significa no aparentar tener o ser más, pero tampoco menos de lo que somos o tenemos, simplemente la verdad. En esa relación, en esas relaciones nuevas, es como se constituye una verdadera comunidad.
simplemente como personas en camino de la santidad, en proceso de santidad, aunque todavía llenos de muchas limitaciones, pero con verdad, con rectitud, con acogida, con amor. Relacionémonos con la verdad significa vivir de acuerdo al Evangelio, así como los primeros cristianos formaron comunidades donde se vivía en el amor, la justicia y la autenticidad. Dios nos está pidiendo que formemos comunidades unidas en la fe y el amor. Nuestra vocación es ser santos, pero santos en comunidad, ya que fuimos invitados a edificar el cuerpo de Cristo y a constituir su iglesia. Ya lo habíamos visto, la santidad es en Dios y con Dios, en comunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una comunidad de amor y de vida que nos invita a vivirla y a hacerla realidad en nuestra vida, en nuestro lugar, en nuestra casa, aquí y ahora. Así lo hicieron los apóstoles, que estaban llenos de la sabiduría de Cristo y todo cuanto aprendieron de su Maestro. Entre las comunidades formadas por los apóstoles destacan 4. Vamos a verlas para que nosotros aprendamos cuáles fueron sus características, cómo debemos también nosotros aprovechar lo bueno de ellas y cómo podemos aplicarla en nuestra propia vida aquí y ahora. Analicemos un poquito la comunidad de Jerusalén. Era una comunidad eminentemente jerárquica por su estructura ordenada. Allí moraban los que se llamaban las columnas de la iglesia. Era la sede de Santiago, primer obispo de Jerusalén, quien era celoso de la tradición y riguroso con la ley. Fue ahí donde se celebró el primer concilio con la presencia de los dirigentes de la iglesia. Una comunidad eminentemente jerárquica. La comunidad de Corintio era la capital de la provincia de Acaya, donde se vio especialmente el aspecto carismático de la iglesia. Era una de las comunidades más prósperas y abiertas a los carismas del Espíritu, siempre al servicio de todos como algo común, corriente de la vida cristiana. Lo extraño no era que Dios hablara con su pueblo, sino que no lo hiciera, es decir, Dios hablaba con su pueblo. Los apóstoles hablaban con el pueblo y el pueblo hablaba con Dios. Era una comunidad que vivía especialmente el aspecto del amor en la comunidad y así crecía y prosperaba en los carismas del Espíritu. Recuerdo que los carismas son los dones que están al servicio de los demás y los dones del Espíritu Santo son aquellos que nos ayudan por la gracia de Dios a ser mejores, a ser santos. Los carismas son los que nos dan para el servicio, para el orden, para la caridad, para la edificación, para la mutua estima y para el orden precisamente de ayudar a los demás. En eso se distinguió la comunidad de Corinto. Veamos la comunidad de Antioquía. Esta comunidad fue desde donde salieron Saulo y Bernabé a predicar el Evangelio más allá de las fronteras de Palestina. La de Antioquía fue una comunidad que nunca se encerró en sí misma, sino que sacrificó a sus 2 mejores elementos para que salieran a llevar la buena nueva de Cristo resucitado a todas las naciones. Antioquía pues nos da ejemplo de salir, de ir y anunciar a los demás. Veamos la comunidad de Roma. Esta comunidad tenía bien identificada a todos sus miembros. Cada uno se conocía por su nombre y su ministerio. No se realizaban las asambleas en lugares públicos, sino en las casas, en un ambiente familiar. Por otro lado, la comunidad de Roma fue una comunidad testigo, puesto que ahí se derramó tanta sangre de tantos cristianos que prefirieron morir antes que renunciar a Cristo. Murieron, dieron testimonio que para el cristiano no hay muerte, porque si Cristo resucitó, también nosotros resucitamos con Él. Recuerden la fosa de los leones, recuerden cómo eran enviados precisamente a que las bestias los destruyeran, recuerden cómo eran quemados vivos en los postes de las calles de la ciudad y cómo eran realmente perseguidas y cómo se derramó mucha sangre. Pero la sangre, el martirio, la entrega
no tenía nada que ver con el triunfo de la resurrección de la vida eterna. ¿Cómo lo hacían? Integrando una comunidad de líderes. Por eso nuestro taller es formación de líderes. Una de las cosas que especialmente Jesús enseñó a sus discípulos fue el trabajar en comunidad, en la misma viña, y no cada uno por separado. Cuando los mandaba a predicar, no decía San Lucas. Nos dice San Lucas que iban de dos en dos. En el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 1, nos enseña el apóstol: designó Jesús a otros 72 y los envió de dos en dos delante de sí a todas ciudades y lugares a donde él pensaba ir. El día de Pentecostés, la predicación de Pedro, después de recibir el Espíritu del Señor, esa mañana gloriosa, tuvo gran poder y convirtió a 3,000 personas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41-43. Ciertamente Pedro habló en nombre de los demás, pero todos predicaron con el ejemplo y el testimonio. Si Pedro proclamaba que Cristo había resucitado, los otros apóstoles evidenciaban con su nueva y diferente manera de vivir que Cristo realmente estaba en medio de ellos y consigo participaban siempre en la asamblea con su propio testimonio. Los apóstoles integraron una comunidad de líderes, formaron el colegio apostólico que se reunía para rezar, para predicar, para la fracción del pan y otras cuestiones doctrinales de la iglesia que ellos enseñaban, compartían, vivían, y su experiencia de la vida de Cristo, de la vida de la iglesia, se ponía en común. Integraban pues comunidades y formaban líderes. Todos los servidores son miembros del cuerpo de Cristo, por lo tanto deben estar íntima y profundamente unidos entre sí, de preferencia y siempre, como vamos indicando, en una pequeña comunidad. Un ministerio aislado pierde fuerza y su valor. Cuando Judas decidió actuar por su propia cuenta, llegó a entregar a Jesús y terminó ahorcándose. Este mismo riesgo corre quien trabaja aisladamente, sin conexión, no teniendo relación con los demás. Si un ministerio no está unido y relacionado con otros, puede llegar a ser mal entendido, como le pasó a Apolo en Corinto. Su predicación era maravillosa y elocuente, pero los corintios no podían percibir que Apolo era como Pablo. Servidores del mismo Señor, quisieron tomar partido solo con él, aprendieron mal de él. El don de Apolo fue distorsionado porque él trabajaba solo. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a aquellos pastores y doctores para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos enseña San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. La fuerza del golpe de un boxeador no radica en su mano, sino en la firmeza con que apoya sus pies. Así también el ministerio de un líder será tanto más poderoso cuanto más sostenido esté por estos ministerios, porque tiene una base, tiene un apoyo, tienen donde fundamentarse. Los líderes, los pastores que no forman comunidad con otros pastores, son como una mano suelta y desprendida del cuerpo. Cuando una rama se separa del tronco, se seca y se muere. Ninguna rama puede dar fruto por sí misma si no permanece al tronco y a través del tronco a la raíz y a las otras ramas. Cuando San Pablo comenzaba a evangelizar, se acompañó de Silas, de Timoteo y de Lucas, predicando con gran éxito. Pero dejó a sus compañeros y se encaminó solo a la ciudad de Atenas. Pero ahí no le hicieron caso, no hubo poder en el ministerio, porque le faltó su comunidad, y nunca más volvió a separarse de ellos. Moisés también fue un líder eficaz porque integró un equipo de trabajo con su hermano Aarón, Hobab, su suegro, Jetro, Hur y los 70 ancianos
Solo así pudo conducir a un pueblo a través del desierto. Cuando lo quiso hacer solo no pudo. Cuando formó su comunidad, alcanzó la liberación del pueblo y llegaron a la tierra prometida. De tal manera que no solamente basta tener comunidad, hay que formar y capacitar a un sucesor y a una comunidad. Así como Jesús capacitó a sus sucesores y los envió como Él había sido enviado por el Padre, los apóstoles también formaron a quienes habrían de continuar la obra de a ellos confiada. La misión evangelizadora es permanente, de ahí que no hay ningún plan pastoral tan importante como la de formar y capacitar a otros para que continúen la misión que nos ha sido confiada y encomendada. La sabiduría de un líder o pastor está en procurar que su obra perdure, que crezca aún más después de su muerte. Desgraciadamente, muchos líderes jamás forman a sus sucesores y su ministerio se va con ellos a la tumba. Ya desde la deserción de Judas, los apóstoles ven la necesidad de un suplente y eligen a Matías, quien queda agregado a los 11 apóstoles. Algunos de ellos son Andrés y Pedro. Andrés fue el instrumento para traer a su hermano Simón Pedro a Jesús. Ananías y Pablo. Ananías capacitó a Pablo mediante 3 pasos. Lo sanó de su ceguera, Pablo. Lo llenó del Espíritu Santo al bautizarlo. Lo evangelizó. Gracias a él, el gran Saulo de Tarso fue el evangelizador de los gentiles. Después, Pablo y Timoteo. El apóstol Pablo a su vez formó a Timoteo y le dio estos consejos. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia de Cristo Jesús. Lo que me oíste ante muchos testigos, encomiéndalo a hombres fieles capaces de enseñar a otros. Lo enseña San Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Veamos, cuando Moisés se dio cuenta de que no entraría en la tierra prometida, se dedicó a capacitar a su sucesor, a Josué, quien por la elección divina se encargaría de introducir al pueblo a la tierra de Canaán, a quien le entregó el bastón de mando. Aquí está siempre y continuamente formándose a los sucesores. Número 3. Después de ver cómo lo hizo Jesús, después de ver cómo lo hicieron los apóstoles, ahora vamos a ver cómo ha sucedido en la iglesia, formando profetas y mártires. La iglesia es el campo donde se forman y florecen profetas y mártires. A lo largo de la historia de la iglesia, sobre todo en los momentos más críticos y sombríos, han surgido hombres y mujeres dispuestos a realizar el plan de Dios. Han sido personas con visión que fundaron escuelas de profetas con un ministerio profético. Por ejemplo, Francisco de Asís, quien aparece para reconstruir la iglesia y forma precisamente una comunidad que reconstruye la iglesia no material, sino espiritual. Santo Domingo de Guzmán, quien formó una comunidad de predicadores. El padre Charles de Foucauld, que formó la comunidad de los hermanitos de Jesús para atender a los pobres. La Madre Teresa de Calcuta fundó las misioneras de la caridad que sirven y atienden a los desamparados. Y así sucesivamente en la iglesia, para formar y continuar el Espíritu de Cristo, se van formando los sucesores. El Padre Pío de Pietrelcina, otro profeta que ha dejado huella y ha dejado a quienes continuaran su labor y su enseñanza, que es la evangélica. Así como en la vida monástica, los seminarios y las parroquias fueron odres en que en su tiempo revolucionarían la vida de la iglesia. Actualmente urgen profetas con creatividad e imaginación, que con nuevos métodos y expresiones propongan caminos nuevos y formas y estructuras modernas que favorezcan la implementación del reino de Dios. Alguien me dijo, ser profeta no es un oficio que se aprende,
sino una vocación que depende de Dios, un llamado de Dios, una unción de Dios. Nadie puede nombrarse profeta, ni menos designar profetas. Es cierto, pero nuestro bautismo y por el bautismo ya fuimos constituidos profetas. Entonces tenemos que vivir de acuerdo a nuestra vocación profética. Todo bautizado es un misionero, todo bautizado es un profeta. Hemos sido por el bautismo ungidos como sacerdotes, como profetas y como reyes. Y el profeta es el que anuncia y denuncia, el rey es el que sirve, el actuar, el regir es servir. Y el ser sacerdote es ofrecer y ofrecerse como víctima agradable a Dios. Por eso, formando mártires y testigos, ofreciéndonos como Cristo lo hizo y como la Iglesia lo ha hecho a través de toda su existencia. Fíjense bien, la Iglesia no llora a sus mártires, se enorgullece de ellos, pues su sangre desmerita al mundo le anuncia al mundo que hay una causa superior por la cual vale la pena entregar la vida. El martirio no es una derrota, sino la expresión de que hay un de vivir y por el cual morir. Tenemos ejemplos maravillosos que son corona de oro de la Iglesia. Los anónimos y numerosos mártires del circo romano que entregaron su vida con la certeza de la fe. La joven Inés que prefiere la muerte antes que ser mancillada. Juana de Arco le costó la vida en la hoguera por ser fiel al Evangelio. Carlos Luanga y los otros 25 mártires de Uganda que no temieron la muerte porque amaron la vida después de la muerte y después en la vida verdadera. Maximiliano María Coble, el preso número 16.670, que en la prisión nazi muere dando su vida en espera del día de la resurrección para que un padre de familia pudiera regresar a su casa. Se entrega el padre Maximiliano y muere él esperando la gloriosa resurrección. El obispo Francisco Naylen Bantown supera el martirio de 13 años en las cárceles comunistas. Y así podríamos seguir con una lista interminable de mártires, de las cuales, vuelvo a repetir, la Iglesia se enorgullece. Mártir en griego significa testigo. Por lo tanto, no se identifica únicamente con el que derrama sangre, sino con quien da su vida por causa de lo que cree. Actualmente necesitamos testigos que vivan la vida de Cristo con abundancia, que den fe y testimonio de que Dios los ama y que el amor de Dios nos hace dar la vida por los demás, a ejemplo de Cristo. La vida que Cristo vino a traer a este mundo, madres que prefieren correr el riesgo de vivir antes que abortar, jóvenes con la alegría de haber encontrado el tesoro escondido en Jesús, empresarios que sean justos con sus trabajadores, aún en época de crisis económicas. Moisés fue un gran líder porque no solo conocía el plan de Dios, sino que encontró la sabiduría para liberar al pueblo de la esclavitud y para no desviarse del camino hacia la tierra prometida. Además, Moisés formó a Josué como su sucesor. Tenemos que recordar que al principio no fue así, sino que Moisés se equivocó. Fue aprendiendo poco a poco. Nos preguntamos nosotros, ¿habrá otra mejor escuela para adquirir esta sabiduría que la práctica misma? Los errores y las equivocaciones nos convierten en maestros. Hasta aquí podríamos nosotros presentar esta síntesis de lo que es la sabiduría de Jesús con su vida, de los apóstoles con su ejemplo, de la Iglesia formando mártires, testigos, pastores y líderes que continúen la obra de los apóstoles y que hagan presente la acción salvadora de Cristo. Alabemos y demos gracias a Dios por estas enseñanzas, pero sobre todo que caminemos buscando precisamente esa liberación en comunidad, arraigados en Cristo y formando en Él nuevos líderes.
Participemos entonces en la gracia de Dios para que participando con ella podamos dar vida y alcanzar, llevar la luz a todos los hombres de este mundo, de esta generación, en medio de estas condiciones, para que Dios sea todo en todos y la luz alcance a todos los hombres. Invoquemos a Dios en esta tarea tan grande que nos ha dado. Ampliémosla dándola a conocer a los demás y damos siempre la fuerza y la protección de la Santísima Virgen María, la fuerza del Espíritu Santo, la acción misma de Cristo en nosotros, para que edificando una vida nueva, seamos instrumentos de su paz y construyamos la ciudad de Dios, el reino de Dios. Demos gracias a Dios, saludando a la Santísima Virgen María con la oración que el ángel la saludó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hagamos la oración que nos enseñaron desde niños. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, que el Señor esté siempre con ustedes.